Saludos, el día de hoy en este video explicaremos lo que es la teoría del delito en delitos económicos. Comencemos. Primero tenemos los delitos económicos. Son delitos económicos aquellos comportamientos descritos en las leyes que lesionan la confianza en el orden económico vigente con carácter general o en alguna de sus instituciones en particular y, por tanto, ponen en peligro la propia existencia y las formas de actividad de ese orden económico. Es por eso que el derecho penal económico, en sentido estricto, está dedicado al estudio de estos delitos y de las consecuencias jurídicas que las leyes prevén para sus autores. Ahora pasamos con lo que es la teoría general del delito. La teoría general del delito, en términos simples, se debe entender como señala Reina Alfaro, que es como el instrumento conceptual que se encarga de establecer y determinar aquellas características comunes que deben concurrir necesariamente en un hecho para que éste sea calificado como delito. Para esto, explicaremos los elementos de la teoría del delito. Todos esos elementos como la acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, constituyen los pilares desde los que se erige el sistema de la teoría del delito, que debe ser coherente para cumplir adecuadamente su función principal en la práctica jurídica, que es resolver problemas específicos de aplicación. Por ello, la teoría del delito debe constituirse desde los cimientos que proporcionan las mismas normas penales, pues de nada serviría el sistema si entrara en contradicción con lo expuesto en los textos legales. Por ello, no debe haber contradicciones internas al propio sistema, pues esas podrían aniquilar el sistema. Comenzando con sus elementos, tenemos la conducta o comportamiento. La acción y omisión es el elemento básico del delito conforme a la teoría finalista. Comprende dicha aceptación tanto la acción positiva como la acción omisiva, es decir, la acción que origina el delito bien sea de forma comisiva, bien lo sea de forma omisiva. Siguiendo el autor Muñoz Conde, es un elemento independiente y de carácter prioritario con respecto a los restantes elementos del delito. Comporta el presupuesto básico para la existencia de los demás elementos del delito y, obviamente, su inexistencia conlleva la exclusión de valorar los ulteriores elementos configurativos del delito. Es la premisa inicial para poder contemplar la existencia del delito. Luego tenemos la tipicidad compleja. Una vez constatada la existencia de la acción, seguidamente debe valorarse la relevancia penal de la misma, comprobar si encaja en un posible delito. A tal efecto, el ilícito penal únicamente puede ser establecido por la ley, en cumplimiento del principio de legalidad. No cabe definir una conducta punible si no es en la ley, denominándose tipos penales que constituyen una forma específica del ilícito susceptible de castigar con la pena correspondiente. El tipo penal cumple con una función motivadora al señalar a los ciudadanos cuáles son las conductas prohibidas legalmente, combinándoles a las que se abstengan de realizar las dichas. En el ámbito de tipicidad es característico en el derecho penal económico el uso de las normas penales en blanco, es decir, normas abiertas, total o parcialmente, que remiten para ser completadas o complementadas a normas de rango inferior a la ley que las contiene, como normas penales en blanco en sentido amplio. Tenemos un ejemplo en el cual, en el caso del Código Penal Español, concierne el sector penal de los medicamentos, sancionando a quienes, como menciona, expedieren medicamentos sin cumplir las formalidades legales o reglamentarias. Menos abiertas que otros artículos son referentes al fraude alimenticio y al delito ecológico respectivamente. En esos últimos ejemplos se describen de manera casi completa las acciones punibles, mientras que en otros artículos se indica únicamente la materia prohibida y la acción que en sí es. Luego está la antijuricidad. En cuanto a la antijuricidad, se incita en el concepto del delito. Supone el desvalor que posee un hecho típico contrario a las normas del derecho en general, no solo al ordenamiento penal. Es lo contrario al derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal. Se precisa que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal a toda aquella definida por el ordenamiento
no protegida por causas de justificación. La antijuricidad precisamente radica en contrariar lo establecido en la norma jurídica. Para que sea delictuosa, la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. La antijuricidad es otro de los elementos estructurales del delito. Se le puede considerar como un elemento positivo del delito, que es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir el derecho, esto es, que debe ser antijurídico. Se considera como un concepto jurídico que supone la comparación entre el acto realizado y lo establecido por el ordenamiento, y que denota como esta es una conducta contraria al derecho, aunque en realidad la conducta antijurídica no está fuera del derecho por cuanto se le asigna una serie de consecuencias jurídicas. Culpabilidad o responsabilidad es el elemento de la teoría del delito en la que se agrupan las circunstancias específicas que determinaron en el sujeto autor de la acción en el momento de la comisión del hecho, ya calificado como típico y antijurídico. Se trata del elemento del delito en el que la persona del autor se relaciona dialécticamente con el detentador del ius puniendi. La culpabilidad actúa como la reprochabilidad de un acto típico y antijurídico, fundada con su autor. En la situación concreta, lo ejecutó pudiendo haberse comportado de otra forma diferente, no contraviniendo el derecho. La culpabilidad en el derecho penal económico parte desde la responsabilidad penal de una persona jurídica. Y las personas jurídicas, y en especial las sociedades, introducen factores de intereses adicionales que pueden servir de catalizadores criminógenos, elevando la oportunidad delictiva y facilitando sesgos cognitivos y volitivos. Esto ha permitido justificar, al menos formalmente y desde una perspectiva política criminal, la introducción de la responsabilidad de las personas jurídicas, esto en tanto que instrumentos preventivos adicionales. Un importante sector doctrinal ha cuestionado la decisión adoptada desde la perspectiva del principio de fragmentariedad, bien porque no se ha acreditado la insuficiencia en términos de eficacia, de la vía administrativa o de las medidas de seguridad, bien porque la respuesta penal no hizo la sanción administrativa sin perjuicio de mayor componente efectivo de la primera. Además de estos elementos, también tenemos otras consideraciones del delito, en el cual están los sujetos del delito. Se le llama sujeto del delito o agentes del delito a las personas que cometen un delito y también a aquellas que resultan perjudicadas directamente con la comisión del delito. Ya sea que se trate de uno u otro delito, los sujetos del delito son reconocidos de distinta forma dependiendo de la redacción de la ley para cada tipo de delito. Así, son indeterminados cuando la ley no requiere una característica específica en ellos. Eso significa que cualquiera podría cometer o padecer el delito, pues suelen ser ubicados en la redacción de nuestro Código Penal peruano. También pueden ser determinados cuando la ley penal en su redacción exige una característica específica o calidad especial. En este caso tenemos el sujeto activo, que es la persona o personas que realizan la conducta típica contenida en la ley penal. Implica a la persona de manera individual el estudio de su grado de interacción con el delito y es objeto de análisis en autoría y participación. En los delitos económicos, el sujeto activo de los delitos especiales, por ejemplo el de quiebra, a quien actúa en representación legal o voluntaria de una persona jurídica, siempre que recaiga en la persona jurídica en sentido propio la característica exigida al sujeto activo Z, por ejemplo, como ser un comerciante. El sujeto pasivo es el titular del bien o interés jurídico afectado, el cual puede ser efectivamente lesionado o solo puesto en peligro. Un bien o interés pertenece a la persona, a la sociedad o al Estado. Es así que el sujeto activo del delito puede ser una persona natural, como que delito contra la libertad, la vida y el patrimonio, una persona jurídica, con delitos societarios contra el patrimonio, incluido el Estado, como delitos contra la administración pública. Luego están los objetos del delito. Se trata de un bien jurídico tutelado que la norma pretende salvaguardar al momento de redactar la norma penal. Debemos mencionar que el objeto del delito tiene una doble acepción. Estaremos hablando de un sentido material al referirnos a otro objeto cuando el cual es sometido el delito. Tenemos dos tipos de objeto. Objeto material. El objeto material es la persona o cosa sobre la cual se despliega la conducta típica. No necesariamente debe coincidir con el sujeto pasivo.
También ocurre que en el objeto material sea distinto a la entidad corpórea del sujeto, como ocurre en el delito del hurto. Eso se debe a que el comportamiento de la comisión por ese delito recae en un objeto cuyo propietario puede encontrarse lejos de aquel o incluso en un lugar distinto. Luego tenemos el objeto jurídico. El objeto jurídico es el bien jurídico o valor que protege el derecho penal y que el delito perturba. El objeto jurídico nunca coincide con el objeto material, y las mutaciones o alteraciones que puedan sufrir serán relevantes para el derecho penal solo si son consecuencias de las afectaciones del bien jurídico. Como por ejemplo puede ser el patrimonio del propietario disminuye en la misma cantidad que su vehículo es robado o si lo regala, pero solo en el primer caso se afecta el bien jurídico penal de libertad patrimonial. También pasa por alto esa regla que genera confusiones, por lo que es preciso aclarar que un peatón haya muerto atropellado no significa que siempre el conductor ha vulnerado el derecho a la vida, pues también dicho resultado puede deberse a la imprudencia del peatón que cruza el autopista por un lugar prohibido. En este caso podrían entrar incluso dos o más titulares del bien jurídico protegido, como lo sería en el supuesto de lesiones mutuas. Eso sería todo, muchas gracias.